Esperando se encuentren horridamente bien del otro lado de la pantalla. Bienvenidos una vez más a esta emisión de Inframundo Relatos, donde te narraremos algunas historias hórridas sobre nahuales. Ponte cómodo y apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Los coyotes de la selva, basado en una experiencia real. Relatos de nahuales. Muy buenas noches a todos. Si son de los míos que cada año estamos esperando agosto para ir a recoger nuestros elementos especiales, comprenderán que cuando uno anda buscando cosas, a veces a uno lo encuentran. En mi caso estaba dando la vuelta por un cerro muy bonito en Oaxaca para encontrar a los llamados niños blancos, o sea, hongos. Pero me tocó ver una cosa del otro mundo, y aclaro que en ese momento no estaba en estupefacientes. Era una mañana húmeda de agosto, como todas, muy buena para encontrar hongos de los sabrosos. Caminaba junto a uno de los compañeros que también iban por el mismo viaje, por unas veredas que ya conocíamos. Cada año hacemos este guateque, acompañados del guía, el buen Melqui, que siempre nos espera con un café caliente y un pan para tener energía. Porque créanlo o no, si es una caminata bastante pesada desde el pueblo al que vamos a donde está eso. Los árboles por acá son enormes, llenos de musgo que huele a fresco, al igual que todas las plantas que vamos pasando a los lados del camino, llenas de flores que aprovechan la humedad del terreno para poder ser parte de la vida. En ese momento la luz estaba un poco gris por lo nublado del cielo. En ese pequeño bosque solamente se escuchaban nuestros pasos y el canto de los pájaros, que se divertían con la humedad repentina, saltando de rama en rama, buscando cualquier cosa que pudieran comer además de ello. Si acaso podías ver a algún conejo despistado que iba corriendo de vuelta a la madriguera al escucharnos. Melquíades se encontraba muy callado en esa ocasión. Simplemente resonaba con los pasos suaves que sus huaraches de cuero daban contra la hierba, en contraste con el sonido pesado de nuestras botas. Era casi como si estuviéramos gritando mientras él susurraba. Nos detuvimos algunas veces para tomar fotos a plantas interesantes que encontrábamos. Muchos de los canijos que íbamos en esa ocasión éramos biólogos, así que era inevitable ver a las distintas especies de plantas e insectos. Estábamos por retomar el camino en dirección al recorrido final, para llegar a donde normalmente estaba el micelio, que es la parte que se podría llamar raíz de hongo, aunque realmente es parecido a su cuerpo, y en la que podríamos ver sus frutos. Cuando uno de los compas gritó que fuéramos a ver algo que encontró. Gritaba que eran las huellas de un animal que nunca había visto antes. Podía ver cómo Melquíades se tensaba. La mandíbula casi se le hacía una pelota por la forma en que la estaba apretando. Cuando llegamos a revisar qué pasaba, pude ver que eran huellas parecidas a las que dejaría un canino o algún tipo de coyote, pero con un tamaño descomunal y algunos rasgos extraños, como que
Tenía 5 uñas en lugar de las características 4. Nos quedábamos boquiabiertos unos segundos, entendiendo que ese ser no era nada que hubiéramos visto antes, y de pronto el deseo de hongos se desvaneció en pos de encontrar al dueño de esas huellas, que creíamos sería el descubrimiento del siglo. Le dijimos a Melquiades que se fuera con nosotros por si nos perdíamos en las brechas. Aceptó a regañadientes, solamente porque le íbamos a pagar un extra. Pero era claro que, a diferencia de otros viajes, no tenía muchas ganas de andar por ahí. Éramos expertos en seguir animales, así que nos pusimos a buscar las huellas que correspondían al resto del camino. Poco a poco nos dimos cuenta de que había patas pintadas en el lodo reciente. Eran frescas, lo que podía indicar que no tenían más de 5 o 6 horas. Con suerte estaría en alguna madriguera cercana y podríamos tomarle al menos una fotografía. Al principio eran huellas que indicaban que el animal caminaba en 4 puntos. Pero conforme fuimos avanzando en la dirección del rastro, pudimos notar que pasaba a estar caminando en 2 puntos. Eso, como biólogos, nos dejó estupefactos. Era como si todas las teorías de la evolución se echaran por tierra en unos segundos. Estábamos seguros que no se trataba de que las otras huellas se hubieran borrado accidentalmente por el peso que colocaba sobre las almohadillas el supuesto coyote. Le pregunté a un camarada qué le parecía lo que pasaba, a lo que él se quedó igual de estupefacto que yo. No tenía sentido alguno. Ahora, con mayor razón, queríamos seguir el rastro hasta donde diera. Mi corazón estaba que saltaba de mi pecho. Tenía la sensación de que iba a ver algo que muy pocas personas siquiera logran imaginar en su vida. Era simplemente emocionarte hasta los huesos. De pronto, en el aire pudimos notar un olor almizclado, profundamente lleno del aroma de los caninos. Sin duda estábamos por el buen camino, así que decidimos ir con más silencio. Melquiades iba atrás. Nos veía con cierto espanto y admiración. No había dicho una sola palabra en el trayecto, así que no sabía qué estaba pasando por su cabeza. Llegamos a un riachuelo de agua. Ahí nos dimos cuenta que el rastro se perdía. Buscamos de un lado a otro del río, pero en la orilla siguiente solamente vimos huellas de unos pies descalzos. Nos quedamos boquiabiertos. Era claro que el olor del animal seguía en el aire, pero no había más huellas de garras. Entonces el hombre por fin habló. Nos dijo que dejáramos de buscar al ser por lo que más quisiéramos, porque estábamos frente a un nahual. Cuando dijo esa frase, Guillermo, uno de los compas, no pudo evitar soltar una carcajada que luego apagó con una mano sobre la boca para no alertar a nuestro espécimen. Yo, que era el más cercano a Melquiades, le pregunté que cómo era posible pensar que fuera un ser de otro mundo el que nos estaba haciendo esas cosas. Lo vi a los ojos y le dije que claramente flotaba en el ambiente el olor a un coyote, lo que quería decir que estábamos muy cerca de su guarida y seguramente de la de varios de sus especímenes. Incluso otros de los nuestros. Estaba señalando que había algunos huesillos roídos y marcas de excremento
que hacía notar que estábamos a tiro de piedra. Entonces el hombre, con la cara más seria que le he visto en la vida, me dijo que podríamos creer lo que quisiéramos, pero si seguíamos avanzando, encontraríamos un destino que él no quería compartir. Nos podía guiar de regreso, pero se iba a quedar ahí mismo, y si en algún momento sentía que iba a haber un problema, inmediatamente saldría corriendo del sitio, sin mirar 2 veces en nuestra dirección. Entonces mis compas y yo escuchamos un sonido horrible. Era como un ser humano siendo ahorcado. Vimos un vaho extraño salir de una brecha apenas pisada al frente de nosotros. Entonces Guille gritó que había algo al frente. Vimos que se trataba de un coyote descomunal, como lo habíamos sospechado antes. Era casi del tamaño de una persona. Le tomaron un par de fotografías con el celular. Nos preparamos para correr enseguida. Vi la voluntad asesina en esos ojos de color castaño. Tenía el pelaje cano, lo que indicaba que su edad era considerable y efectivamente, sus patas no eran como las de los otros caninos, sino que tenía 5 puntos en lugar de 4 tradicionales en su espolón. Se veía que tenía una musculatura bastante fuerte, mucho más amplia y amenazadora que la de un coyote normal. Creo que de no ser biólogos, nos podría haber parecido un ser más cercano a los de los lobos que a sus parientes más pequeños. Pero por la forma del hocico y las orejas, estaba seguro que se trataba de ese tipo de seres. Gruñía por lo bajo, haciendo que el suelo vibrara, y no conforme con ese encuentro espeluznante, vimos que detrás de él salían otros 2 seres del mismo tamaño. Nos enseñaban los colmillos y chillaban como usualmente lo hacen los coyotes. Solamente que no estaban mostrando el comportamiento tímido de estos animales. Caminamos unos pasos hacia atrás, esperando que ellos no nos siguieran, cuando el que tenía mayor tamaño se paró en 2 patas y nos comenzó a hablar con la lengua de los hombres. Fue algo espeluznante, ya que tenía que forzar la mandíbula a hacer movimientos para lo cual la boca de esos animales no está capacitada. Forzaba demasiado la posición de sus labios, casi inexistentes. Además de que se notaba que le dolía emitir esos sonidos con cuerdas bucales diseñadas para algo completamente diferente. Le salía saliva de la boca a cada movimiento de mandíbula, pero lo acompañaba también de las manos que parecían de una persona más o menos elocuente. Tenía garras negras y recurvas. Estaba claro que no nos encontrábamos frente a un animal normal, y que esos dedos podrían abrirnos las tripas en el movimiento que quisieran, sin medir un esfuerzo mayor que el de abrir una bolsa de papas fritas. Sentí que el sudor me bajaba por la frente hasta los labios. Tenía el sabor salubre y amargo de la adrenalina. Dijo en una voz aguardentosa que, si apreciábamos nuestra vida, tendríamos que irnos de ahí en ese instante. Nos quedamos paralizados ante lo que estábamos presenciando. Luego añadió que no íbamos a tener ninguna prueba de lo que vimos, y le pidió a Melquiades, por nombre, que nos recogiera los teléfonos. Por un segundo nos quedamos incrédulos, pero luego el hombre se levantó y nos estiró las manos.
nos comentó que era inútil resistirse. Por eso nos había dicho que no lo siguiéramos. Le dimos nuestras pertenencias y luego se fue caminando lentamente y con bastante miedo en dirección del ser. Detrás de los dos coyotes salieron otros 4 más, de igual tamaño que al jefe. Ambos hablaron por un momento en lengua indígena. No entendí mucho, solamente que no quería problemas, y luego nos hizo la seña de irnos para regresar al camino. Asentimos. Melquiades indicó que no les diéramos la espalda hasta llegar al río. Los nahuales nos seguían en sus formas animales, mientras el que parecía ser el líder nos miraba a los ojos. Una vez que escuchamos el sonido del agua, nos dimos la vuelta y empezamos a correr. No nos detuvimos hasta llegar a la brecha principal del camino. Entonces el guía nos preguntó que si queríamos ir por los hongos todavía. Yo no tenía muchas ganas, pero uno de los compañeros dijo que sí, y todos se sumaron. Añadió que mientras tanto podría irnos contando sobre qué fregado nos había pasado ahí. El hombre suspiró y comenzó a caminar. Nos dijo ya con una voz a volumen normal que esos seres siempre andan rondando por los caminos en los cerros. Son entes muy viejos que se transforman en diferentes animales. Se dice que los brujos capaces de eso, que son más poderosos, pueden hacerlo en el ser que quieran. Pero la mayoría solamente lo hacen uno, ya que mientras más veces se transforman, menos quieren volver a ser personas normales, y se van acercando cada vez más al ser del que han tomado el pelaje. Los ancianos del pueblo cuentan que ellos fueron los que nos enseñaron a usar los hongos y otras plantas, y que algunos incluso enseñan sus artes a los seres normales que ven con aptitudes para ese tipo de magia natural. Son cada vez menos las personas que lo logran. Pero a lo largo de sus 60 años de vida, Melquiades vio a 2 brujos de la comunidad que lo hicieron. Claro, esos señores desaparecen en la naturaleza poco después. Uno se podía transformar en halcón y el otro en búho. Se supone que esos son los nahuales más peligrosos para el brujo, ya que son mucho menos las transformaciones necesarias para perder la cordura y preferir volar sobre los árboles a andar por los caminos normales de un hombre. Luego nos contó que ellos siempre habían tenido trato desde hacía mucho tiempo. Si no los molestaban, ellos no harían nada por seguirlos, o mucho menos. Pero la cosa era que, con toda la ola nueva de turistas que había cada rato, era casi imposible que todas las personas fueran respetuosas, y mucho menos ocultarle a la gente la verdadera naturaleza de los entes que habitaban ese sitio. Suponía que en algún momento sería capaz de lograr que los nahuales se convencieran de hablar abiertamente de su existencia, pero mientras tanto no querían dejar evidencia alguna del poder que poseían algunas personas para poder transgredir los límites de la humanidad. Cuando terminó la explicación, recogimos los hongos, ya que llegamos juntos en ese momento y nos regresamos al pueblo. Ninguno de nosotros quiso consumir los hongos ese día, ni siquiera pudimos dormir. El viaje que se supone sería para tener una experiencia mística, esa misma noche, había resultado mucho más de lo que esperamos. De manera que simplemente nos quedamos despiertos viendo a lo lejos. Desde mi cuarto,
No sé si era porque estaba sugestionado o no. Sentí que algo nos observaba, y al asomarme al balcón, vi a unos 3 perros blancos sentados frente a mi habitación. Sus miradas parecían mucho más inteligentes que las de un animal cualquiera. Cuando se dieron cuenta de que yo sospechaba de ellos, se dieron la vuelta para perderse entre las calles de tierra de esa comunidad. El resto de la noche no vimos nada más, pero al partir pude notar a 3 niñitas que sobresalían entre la multitud. Sus cabellos eran de color blanco, al igual que el resto de su piel y sus facciones. Al parecer eran albinas. Eran iguales la una de la otra. Nos veían con cierto recelo hasta que partimos en nuestra camioneta. Se me hizo demasiada casualidad verlas juntas después de notar a los canes. Después de todo lo que pasó, ya no puedo ver a los animales de la misma manera. Ahora siempre me pregunto si no son nahuales disfrazados, o simplemente brujos que ya no quieren ser personas y que prefieren vivir como perros, gatos, aves o cualquier otra cosa. Espero les haya gustado mi experiencia. Muy buenas noches a todos. El Cacomixtle. Experiencia contada por Carlos Santamaría. Relatos de nahuales. Saludos a todos. Quisiera contarles una historia que me pasó en mi departamento. Ahora sí, como dicen, no tengo dudas ni tampoco pruebas, pero algo me dice que lo que me pasó fue real como soy yo mismo. Era una noche cualquiera en mi departamento en la Ciudad de México. Vivo en un 7º piso, cerca de un bosque pequeño. Como hacía demasiado calor, abrí la ventana para que entrara el fresco de la noche. Estaba cocinando y de pronto vi que un animalito se estaba metiendo a la casa. Era un cacomixtle, una especie que parece el lémur cruzado con un gato. No sé exactamente qué tipo de animal sea, pero se me hizo bonito, así que lo dejé andar por la casa. Brincó de un lado a otro, se metió a mi cuarto, salió y luego fue a pedirme comida. Le ofrecí algo de pan. No tenía idea de qué comen esas cosas, pero al ver que lo tomaba con gusto, pensé que era bastante bueno. Ya se iba a salir cuando noté que llevaba en el cuello una pulsera que me gustaba mucho. Antes no lo había visto por la cantidad de pelo que tenía. Quise atraparlo, pero el ser era demasiado rápido para mí. Se movía de un lado a otro con agilidad, esquivando mi mano como si no existiera. En cuanto tuvo oportunidad, se lanzó por la ventana, y entonces grité porque pensé que se había caído al vacío. Pero el muy listo se trepó por un cable de televisión de los vecinos de abajo y hábilmente se fue a esconder entre las ramas. Era inútil bajar a buscarlo, así que me resigné a quedarme sin mi pulsera, que finalmente no era tan valiosa pero me gustaba mucho, y cerré la ventana. Tomé una cena bastante amarga, para luego irme a dormir sin mucho entusiasmo. Ahora sí que me sentí engañado. Uno le da de comer a los seres, y ellos te roban sin piedad. Al día siguiente hice mi rutina normal. Ya ni estaba pensando en eso hasta que salí y tomé el elevador. En ese momento una muchacha estaba esperando también, de forma que nos quedamos unos minutos uno al lado del otro. Fue entonces que noté que ella tenía en la muñeca mi pulsera.
La podía reconocer perfectamente porque tenía mis iniciales. Así que la tomé de la mano y le dije que dónde la había sacado. Creo que me hubiera bastado con decirme que se la había encontrado tirada, pero fingió gritar y salir corriendo. Dio la vuelta en un pasillo. La seguí de cerca hasta que hizo una vuelta en U a lo largo de los corredores y la perdí de vista unos minutos. Para cuando llegué a donde se suponía debía estar, no pude ver un alma en el pasillo, solamente mi pulsera tirada en el piso. Mientras buscaba alrededor, vi que un cacomixtle huía por los cables de la luz a toda prisa, como si algo lo estuviera persiguiendo. No volví a ver a ninguno de los dos, pero siempre me quedó esa sensación funesta de que una de mis vecinas podría ser un nahual disfrazado. Nunca había escuchado de uno de Cacomixtle, pero pues supongo que para todo hay criaturas en este mundo, y más para las que tienen cierto grado de magia en la piel. Además, no creo que sean los únicos. Después de todo en internet, he visto muchos videos donde los animales hablan o comen cereal con cuchara y cosas que parecieran humanas. No dudo que todos ellos sean simplemente nahuales disfrazados de animales domésticos, que quieren estar cerca de nosotros para no tener que trabajar ni ganarse el pan por ellos mismos. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches y hasta la próxima.